Bueno, muy buenas noches. Voy a presentar el trabajo central. Mi nombre es Juan Felipe Chávez Sánchez. Voy a presentar el trabajo central del Diplomado de Big Data y Business Analytics de la Universidad de La Sabana. Entonces, aquí encontramos que vamos a hacer un análisis de la incidencia de la temperatura máxima y temperatura mínima y el impacto que tiene en la evapotranspiración. Estos datos son recogidos de un terreno que está siendo analizado por el cultivo de hortalizas. Identificamos que el comportamiento de las temperaturas máximas y mínimas son muy variables y por eso queremos saber el impacto que tiene la evapotranspiración para entender mejor el comportamiento del terreno. En el mapa de actores encontramos el geólogo, que es el encargado de hacer la toma de datos de la temperatura del terreno, el campesino, que es el encargado de mantener el estado óptimo de la tierra con su cultivación y riego, y el consumidor final, que viene a ser el que adquiere los productos de la tierra. Las preguntas y variables que tuvimos en cuenta en este momento fueron: ¿cuál es la metodología adecuada para hacer la toma de datos del terreno? Y las medidas que vamos a tomar es que implementaremos una aplicación que ayude en la toma de datos del terreno de manera óptima. Y las variables que intervienen acá son fecha, la evapotranspiración y la hora de sol. Y en cómo lograremos una mayor precisión en la toma de datos del terreno, también aplicaremos una aplicación para este caso, en donde interfiere las variables como temperatura máxima, mínima, lluvia y velocidad máxima. En la selección de la herramienta vamos a determinar la relación entre la temperatura máxima y mínima y su impacto en la evapotranspiración. Para este caso se usará la regresión lineal múltiple para las variables cuantitativas y se percibe una clara dependencia entre estas variables. La base de datos que vamos a utilizar es una base de datos Excel que está adjunta en el trabajo y tiene las diferentes variables que encontramos acá: fecha, temperatura mínima, evapotranspiración, temperatura máxima, velocidad máxima, hora de sol y lluvia. Aquí encontramos algunos ejemplos del código utilizado. Entonces vemos el resumen de la base en donde aparece todas las variables con su información de mínimos y máximos y los cuartiles. También encontramos una parte, en la parte de abajo también encontramos toda la cantidad de números que posee cada variable. Bueno, aquí encontramos las correlaciones iniciales y nos damos cuenta que la correlación entre la temperatura máxima y temperatura mínima es negativa. En cambio, la correlación entre la temperatura máxima y la lluvia es positiva. Más adelante la analizaremos más a fondo. Aquí encontramos los histogramas, que es un histograma de variable de evapotranspiración. También encontramos el histograma de variable temperatura máxima. Aquí encontramos un histograma de variable temperatura mínima y el histograma de variable de lluvia. Encontramos en el panel de correlaciones, encontramos correlaciones fuertes entre temperatura máxima y lluvia con un 0.35, temperatura máxima y velocidad máxima con un 0.22 y evapotranspiración y velocidad máxima con un 0.25. En el modelo de regresión 2 encontramos que tiene un intercepto positivo y una temperatura mínima negativa, y también observamos que este tiene un alto grado residual de error. Por lo tanto, estamos descartando este modelo y estamos buscando uno mejor. Aquí presentamos el otro modelo de regresión en donde agregamos otra variable y encontramos que tiene un intercepto positivo, la temperatura mínima es negativa y la temperatura máxima es positiva. Y observamos que este contiene un menor grado residual de error frente al modelo 2,
Por lo tanto, será utilizado este modelo. Aquí obtenemos los resultados de la regresión lineal. Aquí podemos ver la función utilizada del promedio de temperatura máxima y mínima, y se obtiene que si se espera aumentar la temperatura máxima a 80 y a disminuir la temperatura mínima en 0, el terreno más óptimo debería estar entre el 1.91101 grados de temperatura aproximadamente. Por lo tanto, aquí en este caso se acepta la hipótesis. Aquí tenemos unos ejemplos de Boxplot donde están las variables de evapotranspiración, en donde su media está en 3, en la temperatura máxima su media está en 45 y en la temperatura mínima su media está en 17. Aquí en el plot de relación encontramos que la relación entre la temperatura máxima y lluvia se encuentra la temperatura máxima y lluvia se encuentra más o menos en el en el promedio de 18, y en cambio en la relación de temperatura máxima y temperatura mínima lo encontramos más o menos en el promedio del 0, entre el 0 y el 0,1. Entonces, de conclusiones se puede concluir que hay una fuerte correlación entre la temperatura máxima y la lluvia. Quiere decir que entre mayor grado de temperatura, mayor lluvia habrá en el terreno, según nuestros datos. También podemos concluir que el comportamiento de la temperatura máxima y temperatura mínima tiene una correlación negativa. Por lo tanto, esta hipótesis será rechazada, que fue la hipótesis del modelo 2. Aquí podemos ver el glosario, un concepto que es la evapotranspiración, que viene a ser el proceso por el cual el agua abandona el suelo y se va a la atmósfera, y mediante la evaporación desde el suelo de otras superficies, y hay una transpiración de las plantas. Aquí encontramos las referencias. Muchas gracias.